Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en otra clase más de nervios craneales. El tema de hoy, vamos a hablar sobre el segundo par craneal o nervio óptico. Y les traje acá a modo introductorio esta imagen de resonancia magnética, en donde los colores verde y violeta representan todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es la vía óptica. Vamos a hablar sobre también el globo ocular, vamos a hablar un poquito sobre fondo de ojo, el nervio óptico, todo lo que es el trayecto del nervio óptico, y todo lo que es la vía visual. Bien, bueno, esto es el temario que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre el origen real y aparente de este nervio. Vamos a hablar sobre los componentes del ojo, la retina. Vamos a hablar sobre un poquito de órbita, el trayecto de este nervio, la vía óptica y los centros visuales de la corteza. Bien. Como característica principal del nervio óptico, tienen que recordar que es un nervio aferente, es decir, que va a tomar información del exterior, en este caso de la vía visual. La función va a ser transmitir la información desde la retina hasta el área visual en la corteza occipital, y es un nervio puramente sensorial, donde va a haber receptores ubicados en la retina, que van a llamarse conos y bastones. Por el cráneo va a pasar por el conducto óptico, y va a formarse este nervio óptico, donde va a tener un sector que se va a denominar quiasma óptico, y de ahí va a formar lo que se llama el tracto óptico o cintilla, y va a terminar en la corteza visual, ¿sí? La corteza visual, tienen que recordar que está a nivel del lóbulo occipital, y va a corresponder a las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Bien. Acá tenemos una imagen del globo ocular, ¿sí? Estamos viendo un corte sagital, en donde podemos ver las distintas porciones y las distintas capas o túnicas que vamos a ver que corresponden al globo ocular. Bien, y es importante que vean que, digamos, el médico o el examinador con un oftalmoscopio va a mirar el fondo de ojo, ¿sí? Por medio del oftalmoscopio, que va a tener una lupa y una luz, y donde se va a refractar todo este sector, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver en el fondo de ojo. Acá vemos un fondo de ojo normal, donde se pueden distinguir dos porciones importantes. La primera va a ser la papila donde vamos a ver que van a salir todas las arterias, digamos, la papila que va a tener, va a ser el punto de emergencia a nivel del polo posterior del lobo ocular, ¿bien? Y vamos a ver también otro sector, que es esto que vemos acá, que se denomina fobia. La fobia vendría a ser como una excavación a nivel de la retina, en donde es el punto de mayor agudeza visual y donde va a haber mayor concentración de conos, ¿sí? Los conos y los bastones van a ser los receptores principales de esta vía óptica, y cada uno va a llevar información distinta, ¿sí? Los conos van a llevar información visual cromática, es decir, de los colores, y los bastones van a llevar información visual de digamos, la visión acromática o blanco y negro. Bien. Acá si hacemos un corte, ¿sí? A nivel de la fobia, acá vemos cómo se ve las capas histológicas de la retina, y vemos esta excavación que hay, que corresponde a la fobia, y corresponde al lugar donde hay mayor concentración de conos, y es donde hay mayor agudeza visual. Bien. Acá vemos otra imagen, ¿sí? Esquemática del globo ocular, y vemos cómo la luz va a incidir sobre la capa retiniana, ¿sí? Que es la parte más posterior del ojo, y al incidir sobre la capa retiniana va a incidir directamente sobre los receptores, ¿sí? Y vemos cómo la luz incide sobre la fóvea,
que es el lugar donde va a haber mayor agudeza visual, y dijimos donde va a haber mayor concentración de conos. Bien, ahora vamos a ver las distintas capas que va a tener la retina. Bien, y vamos a ver que dentro de la capa de la retina va a haber un sector donde va a haber células ganglionares, que ese va a ser el origen real del segundo par craneal que estamos viendo en la clase de hoy. Bien. Entonces tenemos a nivel histológico, esta es la retina, los sectores que más importancia tienen que tener y se tienen que recordar es la ubicación de los conos y los bastones que ven acá, ¿sí? Esta es una imagen de las capas histológicas, y el sector donde va a encontrarse las células ganglionares, ¿sí? Que dijimos que formaría parte del origen real del segundo par craneal. Bien. Entonces, la luz va a incidir sobre los conos y bastones y va a transmitirse mediante señales a las células ganglionares. Bien. Bueno, acá tenemos el ojo, ¿sí? En un corte, que estamos viendo los distintos compartimentos que va a tener el ojo. Lo que tienen que recordar es que el globo ocular va a estar formado por una cámara anterior, el cristalino y el cuerpo vítreo. La cámara anterior está ubicado en este sector, ¿sí? Está lleno de un líquido que se llama humor acuoso y se encuentra por detrás de la córnea, acá tenemos la córnea, ¿sí? Y delante de lo que es el iris. Acá tendríamos el iris. El iris, recuerden que es el sector que tiene color del ojo, ¿bien? Que tiene una pigmentación. Entonces, entre la córnea y el iris que vemos acá, tenemos lo que denominamos la cámara anterior, y va a estar lleno de un humor que se llama humor acuoso. Bien, este humor acuoso va a ser producido por el denominado cuerpo ciliar, que va a encontrarse el cuerpo ciliar en lo que es la cámara posterior, ¿sí? Y lo que pasa es que a nivel de la cámara posterior va a pasar a través de la pupila, que es el sector de acá, para salir por una red trabecular en el ángulo anterior de la cámara anterior. Bien, eso sería con respecto a la cámara anterior del ojo. Después tenemos el cristalino es este disco que vemos acá, que tiene esta estructura bastante particular, ¿sí? Tiene una estructura que denominamos biconvexa, ¿sí? Ven que tiene como una pancita hacia anterior y una pancita hacia posterior, eso se denomina biconvexo, y es transparente, digamos, el cristalino, y se encuentra por detrás del iris y por delante de lo que es el humor vítreo. Por lo general está suspendido por unos ligamentos que se ven acá al costado, que se llaman ligamentos suspensorios del cuerpo ciliar, y una característica importante del cristalino es que se vuelve menos elástico con la edad y hace que el ojo pierda la capacidad y tenga dificultad para lo que es la acomodación. Entonces aparece una enfermedad en el adulto mayor que se denomina presbicia, ¿sí? El adulto mayor empieza a necesitar lentes de corrección para poder ver de cerca, por ejemplo. Bien. Bueno, después tenemos lo que es el denominado humor vítreo, que va a encontrarse en este sector aproximadamente, que es un gel transparente que está situado detrás del cristalino. Bien, y vamos a distinguir tres capas, que ahora van a tenerla escritas para que las puedan recordar, que va a ser una túnica o capa externa, una túnica media y una túnica interna. En la túnica interna va a encontrarse lo que se denomina retina, ¿sí? Que es lo que está pintado acá de este color más amarillo. Bien. Y la retina va a tener una capa pigmentaria externa y una capa neurosensorial o interna. Bien. Acá estamos viendo una imagen con todos los
las partes que va a tener el ojo, ¿sí? Recuerden que el sector coloreado va a ser el iris del ojo. Vamos a tener en el medio la pupila. El sector blanco del ojo va a ser lo denominado esclerótica, ¿sí? Y ven acá como la retina, que es esto pintado de amarillo, ¿sí? Va a formar todo lo que es la papila óptica, el punto de emergencia a nivel del polo posterior ocular, para dirigirse en forma de el nervio óptico. Bien. Recuerden también que el lobo ocular va a estar ubicado en la cavidad orbitaria, que ahora vamos a ver todas las partes, y tiene una consistencia que va a ser más dura. No sé si alguna vez estuvieron en contacto o con algún ojo de algún animal. Si ustedes lo tocan, tiene continúa con esa consistencia dura, porque los líquidos que estuvimos viendo recién, tanto el humor acuoso, el humor vítreo, van a ejercer una presión sobre las paredes y van a darle esa consistencia. ¿Bien? Entonces tienen que recordar que el ojo va a tener estas tres túnicas, una túnica externa o capa fibrosa, que va a estar formada por la esclerótica y la córnea, una túnica media o capa vascular, que va a estar formada por la coroides, la zona ciliar y el iris, y una túnica interna o capa interna que corresponde a la retina, ¿sí? Y es la parte más importante que tienen que recordar para la clase de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la órbita. La órbita va a tener esta forma como de cono, donde la base del cono va a ser anterior y el vértice va a ser más posterior, y va a estar formado los límites por huesos que ya estuvimos viendo en la clase de cráneo, ¿sí? Por ejemplo, superiormente vamos a tener el frontal, parte del efenoides, y también por huesos propios de la cara, ¿sí? Vamos a encontrar al maxilar superior, el hueso malar, ¿sí? Al hueso lagrimal, ¿bien? Que van a formar parte de los límites de la órbita, ¿bien? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Donde vemos la ubicación del globo ocular, ¿sí? En la cavidad orbitaria. Vemos el globo ocular con los músculos extrínsecos, ¿sí? Y el nervio óptico, en esta vista de perfil. Y acá vemos también otra imagen de las paredes de la órbita, que ahora vamos a ver a continuación cuáles son los límites, ¿bien? Bueno, como les decía, vamos a tener una base que va a ser anterior, va a tener esta forma de cono, y el vértice va a ser posterior, y la base va a formar esta abertura, que como reborde va a estar formado por los arcos orbitarios del hueso frontal, ¿sí? Que vemos acá arriba, y hacia abajo vamos a encontrar el hueso malar, ¿sí? Que es este de acá, y el hueso maxilar, ¿bien? Estos tres huesos van a formar la base de la órbita, ¿bien? Y el vértice va a ser más que nada posterior, ¿bien? Y vamos a observar a la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, ¿bien? Recuerden que por la fisura orbitaria superior iban a pasar todos nervios y estructuras que van a dirigirse hacia el ojo, ¿bien? Entonces tiene sentido que en el vértice de la órbita encontremos esta estructura, ¿sí? Esta hendidura, la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, ¿bien? Bueno, en cuanto a lo que es la pared superior de la órbita como límite, vamos a tener las alas mayores del efenoides, acá pintado de color azul, ¿sí? Y las bóvedas orbitarias del hueso frontal, que vemos acá en color amarillo. Y bueno, lo que es la pared inferior va a estar formada por el maxilar superior, ¿sí? Y parte del palatino, que sería la carilla orbitaria. La pared interna va a estar formada por 4 huesos, que va a ser
el maxilar superior con la apófisis ascendente, el hueso lagrimal, ¿sí? O ungis, el etmoides, que sería la cara externa de las masas laterales, y el efenoides, que sería parte del cuerpo y cara anterior, ¿bien? Y lo que sería la pared externa va a estar formada por la bóveda orbitaria del frontal, la apófisis orbitaria del hueso malar y las alas mayores del efenoides que vemos acá. ¿Bien? Esos serían todos los límites anatómicos y de los huesos que van a rodear a la órbita y van a proteger a la órbita. ¿Bien? Acá vemos otra imagen, ¿sí? Con los límites que estuvimos nombrando hasta recién. Bien. Y otra característica importante que tienen que recordar en la órbita es que en el ángulo superoexterno de la órbita vamos a encontrar a lo que es la glándula lagrimal, ¿sí? La glándula lagrimal se va a encontrar en el ángulo superoexterno, pero el drenaje de la glándula va a ser al ángulo superointerno. ¿Ven como acá se ve en el dibujo? ¿Sí? Y tienen que recordar que, digamos, parte del drenaje, si bien va a ser a nivel del ángulo superointerno, perdón, inferointerno del ojo, o en el canto del ojo, es la comunicación que va a haber con lo que es el conducto lagrimal y las fosas nasales. Es decir, cuando lloramos, ¿sí? Es probable que, digamos, también parte de la secreción lagrimal salga por la fosa nasal, ¿sí? Y es por este motivo, ¿bien? Bueno, acá tenemos parte de lo que es el contenido de la órbita, y vemos cómo se va a desarrollar esta estructura que vemos acá, que es el anillo tendinoso de Zinc, bien, y cómo está rodeado por los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Y vemos que por dentro del anillo tendinoso de Zinc vamos a encontrar estructuras importantes como es el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿sí? Y también los pares craneales que se van a dirigir a los músculos extrínsecos del ojo, como el sexto par craneal y nervio oculomotor, ¿bien? Y la raíz simpática del ganglio ciliar también lo vamos a ver como dentro del anillo tendinoso de Zinc, ¿bien? Eso por si lo ven en algunos libros y sepan ubicarlo en forma anatómica. Esta es otra imagen, en un corte que estamos viendo sagital del globo ocular, y para que identifiquen todo lo que estuvimos viendo hasta recién, dónde estaría ubicada la cámara anterior del ojo, dónde estaría ubicada la córnea, dónde estaría ubicada el cristalino, ¿sí? Todas estas imágenes que tienen acá sin los nombres, es para que ustedes traten de identificar las distintas estructuras para que les ayude a estudiar, ¿bien? Acá tenemos también otro preparado anatómico para que vean algo un poco más real, sería igual a la imagen anterior, en realidad parecida, el otro era un corte, donde acá vemos el globo ocular y vemos bien el nervio óptico, ¿sí? Como está rodeado por estructuras vasculares y los músculos extrínsecos del ojo junto con los nervios que van a estar inervando al globo ocular y a los músculos extrínsecos, para que vean una imagen un poco más real de un preparado anatómico. Bien. Acá otra imagen desde una vista superior, ¿sí? Acá vemos el endocráneo, ¿sí? Si sacamos parte del hueso frontal, o esta fosa orbitaria del hueso frontal, vamos a ver lo que está graficado acá, ¿sí? Con el globo ocular, el nervio óptico, las estructuras vasculares, ¿sí? Y los músculos extrínsecos del ojo, ¿bien? Y vamos a empezar a hablar de lo que es un poco de la vía óptica. Entonces vamos a hablar de los receptores, que ya los estuvimos nombrando, que van a ser los conos y bastones, que ya dijimos que están ubicados en la capa de la retina del globo ocular. La primer neurona va a ser las células bipolares, que en realidad las células bipolares vendrían a ser como una conexión entre el receptor
y esta célula importante que les dije que tenían que recordar, que es la célula ganglionar, y es la que forma el origen real del segundo par craneal. Y vamos a ver cómo se va a formar el nervio óptico, se va a continuar con el quiasma y por qué se llama quiasma, y se va a continuar el quiasma luego con lo que es la cintilla óptica o tracto óptico, que se va a dirigir luego a la corteza orbitaria o corteza visual, ¿sí? Entonces, acá tenemos, bueno, parte de lo que es la vía óptica. La vía óptica, eh, recordamos que vamos a comenzar en los receptores ubicados en los conos y bastones a nivel de la retina, y vamos a hablar sobre una característica especial que va a tener la retina, que es que se va a dividir en dos, ¿sí? O sea, ven acá que hacemos una división a la mitad de los globos oculares. Bueno, eso es a propósito para dividir la retina en dos. En una retina, que vamos a llamar retina interna o nasal, y una retina externa o temporal. Bien, esto es, digamos, se denomina así y lo hacemos de esta manera porque cada una de estas retinas, tanto la retina nasal como la retina temporal, va a, digamos, proyectar la luz de los campos visuales, como vemos acá en las imágenes, en esta imagen tipo flecha. Entonces, vamos a tener campo visual, un campo visual que va a ser nasal y un campo visual también que va a ser temporal, ¿bien? Entonces, si tenemos el campo visual nasal, es decir, que vemos la parte interna, ese campo visual nasal se va a proyectar, como vemos en la flecha acá, en lo que es la retina temporal, ¿bien? Y lo que es el campo visual temporal se va a proyectar en la retina nasal. Yo sé que es medio trabalengua, pero traten de verlo esto varias veces porque es difícil de entender al principio. Entonces vamos de vuelta. La retina se va a dividir en dos, ¿sí? Una retina nasal y una retina temporal. ¿Por qué? Porque en cada una de esas dos retinas se va a proyectar un campo visual distinto, ¿sí? Entonces, lo que vemos en el campo visual ubicado a nivel nasal se va a proyectar en la retina temporal, ¿bien? Y lo que vemos proyectado en el campo visual temporal se va a proyectar en la retina nasal, ¿bien? Así cruzado, ¿bien? Después de la información tanto de la retina temporal como de la retina nasal, va a viajar, ¿sí?, por medio del nervio óptico, y vamos a ver que lo que va a estar proyectado, ¿sí?, acá lo ven en azul, lo que vemos proyectado a nivel de la retina nasal, ¿sí?, es la que se va a cruzar, ¿bien? Y que va a formar lo que se llama quiasma óptico. Entonces, lo proyectado en la retina nasal, que vendría a ser el campo visual temporal, es la que se va a cruzar, ¿sí?, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho a nivel del quiasma óptico. La información que viene solamente de la retina temporal es la que va a continuar camino sin cruzarse, ¿sí? Va a continuar camino sin cruzarse. Ahora vamos a ver otra imagen también para que lo vean mejor, ¿bien? Bueno, acá tenemos todo lo que es en total la vía visual, ¿sí? Ya lo vamos a venir a ver esta imagen de vuelta. Pero acá esto es lo que quiero que vean, ¿sí? Esto es lo mismo que les estaba explicando recién, ¿sí? Entonces tenemos a este nivel el campo visual, ¿bien? Entonces, dijimos que el campo visual nasal, que es el interno, se va a proyectar en la retina temporal. Y el campo visual, que es externo, que va a ser temporal, se va a proyectar en la retina nasal, ¿ven? Y lo que va a estar, la información que va a traer la retina nasal, es lo que se va a cruzar, ¿sí?
En cambio, la información que va a haber de la retina temporal va a continuar sin cruzarse. ¿Bien? Entonces ahí vemos todo lo que es parte de lo que es la vía visual. Entonces dijimos, van a estar los receptores a nivel de los conos y bastones en la retina. ¿Bien? Vamos a tener al nervio óptico, ¿sí? Que va a formar lo que es el quiasma óptico, que el quiasma óptico va a tener la información cruzada de las retinas nasales, ¿sí? Y a su vez se va a continuar la vía por medio de esta estructura que vemos acá, que es la cintilla óptica o tracto óptico. Luego va a ser estación a nivel del tálamo, en el ganglio geniculado lateral, ¿sí? Y luego va a dirigirse por medio de esto, que se llaman radiaciones ópticas, hacia la corteza visual, ¿sí? Vamos a ver que vamos cada vez agregando más cosas, pero lo hacemos de esta manera para que no se mareen, ¿bien? Entonces, acá tienen escrito las definiciones, ¿bien? Entonces, campo visual, cada ojo tiene su propio campo visual que se superpone con el otro. La retina nasal mira hacia el campo temporal y la retina temporal al campo nasal. Es lo que decía que se cruzaban, ¿sí? Después hay otro concepto que es de la retina superior mira hacia el campo inferior y la retina superior al campo inferior. Y cuando hay defectos campimétricos, es decir, que hay defectos en el campo visual, se definen por el campo visual afectado y no por el de la retina, ¿sí? Por eso hablamos de campos visuales y de retinas, pero digamos la definición de lo que va a estar afectado va a ser por el campo visual afectado y no el de la retina, ¿bien? Bueno, entonces habíamos dicho que la información de las retinas, tanto nasal como temporal, y de los campos visuales, continuaba la información por medio del nervio óptico, y a nivel del quiasma óptico, que es esto que estamos observando acá, y que lo vemos en un corte coronal en esta imagen, ¿sí? Acá, en el quiasma óptico, vamos a tener la información de las retinas nasales cruzadas, ¿sí? Y bueno, acá es para que observen la ubicación del quiasma óptico, ¿sí? Y vean que está en relación con este sector importante, que es el seno cavernoso, ¿sí? Recuerden que el seno cavernoso va a tener una relación importante con estructuras neurovasculares, ¿sí? Con los pares craneales cuarto, sexto, una rama del quinto y la arteria carótida, ¿bien? Y es importante esta imagen porque se puede evaluar tanto en los finales como en parciales, ¿sí? Y tienen que tratar de identificar las estructuras que se ven, ¿sí? Acá estamos viendo la glándula hipófisis, ¿sí? Acá teníamos el quiasma óptico, y acá vemos la arteria carótida interna, que a esta altura hace como un codo, ¿sí? Porque eso también es parte de la arteria carótida interna. Y acá vemos las estructuras nerviosas también que van a atravesar por el seno cavernoso, ¿bien? Y a esta altura tendríamos parte de los senos esfenoidales, ¿sí? Traten de identificar las estructuras que ven para ya ir haciendo una integración anatómica, ¿bien? Bueno, acá tenemos el quiasma óptico, también para que vean que está en relación bastante importante con lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Con la irrigación de la parte encefálica, ¿bien? Eh, para que vean cómo tiene relación el quiasma, ¿bien? Y recuerden que el quiasma óptico, va a continuarse con el denominado tracto óptico o cintilla óptica a este nivel, ¿sí? Que justamente está tapado en esta imagen por parte de el uncus y giro parahipocampal a nivel del lóbulo temporal. Y bueno,
faltaría que se vea acá parte del tracto óptico, que ahora vamos a ver en otras imágenes, que hacen estación luego en el ganglio, perdón, en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, y luego por medio de las radiaciones ópticas va a terminar en la corteza occipital. Bien. Bueno, el tracto óptico, como les decía, ven que esta estructura va a estar tapada por, acá tenemos parte de la corteza del uncus y el giro hipocampal del lóbulo temporal. Bien. Acá vemos bien cómo se forma el tracto óptico o cintilla óptica, ¿sí? Ven bien acá, que tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Y que va a dirigirse el tracto óptico hacia este sector del tálamo, que es el cuerpo geniculado lateral. Bien. El cuerpo geniculado lateral se va a encontrar en la zona pulvinar del tálamo, y los axones de las células nerviosas de este cuerpo geniculado lateral lo abandonan para formar las denominadas radiaciones ópticas, que se ven acá en amarillo, ¿sí? Y las radiaciones ópticas son las que se van a dirigir luego hacia la corteza occipital. Bien. Bueno, acá vemos también las radiaciones ópticas, ¿sí? Cómo se dirigen hacia el área visual, ¿sí? El tracto este de las radiaciones ópticas va a pasar posteriormente a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna, y va a terminar en la corteza visual, que estamos viendo en amarillo. Está representado lo que es la corteza visual primaria o área 17, ¿sí? Que está entre el borde superior e inferior del surco calcarino, que esto lo que vemos acá sería el surco calcarino, en la cara medial del hemisferio cerebral. Bien, y lo que estaría representado acá en verde serían las áreas 18 y 19, que sería la corteza de asociación visual, que desempeñan una función importante sobre el color y el reconocimiento de los objetos. Bien. Bueno, acá les hago una pequeña tarea para que traten de reconocer las estructuras que están señaladas, ¿sí? Pongan stop el video y traten de reconocer las estructuras que se señalan ahí. Así o sea, tratamos de poder identificar si están reconociendo las estructuras, ¿bien? Bueno, si ya pusieron stop al video, estas son las estructuras que se pedía que se señalen, ¿sí? Tenemos el globo ocular, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tálamo a este nivel, las radiaciones ópticas o radiaciones talámicas también lo pueden encontrar, y la ubicación del área visual primaria y secundaria, ¿sí? Bien, entonces como resumen de la vía óptica tenemos los receptores, que van a ser los conos y bastones ubicados en la retina. La primera neurona serían estas células bipolares, que vendrían a ser conexión entre los receptores y las células ganglionares, que me parece que son una de las más importantes porque forman parte del origen real del nervio óptico. La tercera neurona a nivel del tálamo, en el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Y la cuarta neurona a nivel de la corteza occipital. Bien. Entonces, acá tenemos la vía visual. Lo colocamos de esta manera para que sea un poco más sencillo. Acá tienen los dos globos oculares con tanto la proyección de los campos visuales temporales como nasales, ¿bien? Y acá ven lo que yo les decía, ¿sí? La información que va a provenir del campo visual temporal, ¿sí? Va a ir en forma directa, sin cruzarse. En cambio, la información que va a llegar a la retina nasal es la que se va a cruzar y va a formar el quiasma óptico. Bien. Luego de la formación del quiasma óptico,
se va a formar el tracto óptico o cintilla óptica para hacer estación en el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Del tálamo, a este nivel aproximadamente, que el cuerpo geniculado lateral, recuerden que se encuentra en la zona pulvinar del tálamo, y de este lugar van a abandonar al tálamo para formar las denominadas radiaciones ópticas, que serían estas, ¿sí? Y terminar en la corteza occipital, a nivel del área 17, 18 y 19 de Brockman, entre los lados, o sea, a ambos lados de la cisura calcarina, ¿sí? A este nivel, ¿sí? En el lóbulo occipital. ¿Bien? Bueno, también recuerden que hay otras conexiones de la vía óptica que se va a conectar, por ejemplo, con el núcleo hipotalámico para regular el ritmo circadiano, ¿sí? Porque se piensa que parte de la información que va a llegar a la retina en cuanto a la luz solar va a llegar también al núcleo hipotalámico y ayudar al ritmo circadiano. Es decir, por eso algunos pacientes que viven en departamentos demasiado oscuros pueden llegar a tener problemas para dormir, ¿sí? Por eso es importante regular el ritmo circadiano tratando de exponerse al sol durante el día. También a nivel del mesencéfalo vamos a tener el reflejo fotomotor, ¿sí? Y en el área ocular frontal vamos a ver también la coordinación y cambios en la fijación del mismo ojo, ¿sí? Esas son otras conexiones que puede haber de la vía óptica. Bueno, entonces esto es como un resumen para que tengan. Recuerden, vamos, que acá estaría todo lo que estuvimos viendo hasta recién, los receptores ubicados en los conos y bastones a nivel de la retina, las células bipolares que representarían a la primera neurona, la célula ganglionar que representa la segunda neurona, el nervio óptico, va a formar el quiasma óptico para luego continuarse con las cintillas ópticas, que van a hacer estación en el cuerpo geniculado externo del tálamo, que va a ser la tercera neurona, y luego van a continuarse por medio de las radiaciones ópticas para terminar en la corteza visual primaria. Bien. Este es también todo un resumen, ¿sí? Parecido al anterior, pero más resumido, de todo lo que es el segundo par craneal. Y bueno, vamos a ir a las lesiones de la vía óptica. ¿Qué pasa si se lesiona, por ejemplo, el nervio óptico? Pensamos que este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. ¿Qué pasa si se lesiona el nervio óptico derecho? ¿No? Entonces, si se lesiona el nervio óptico derecho, dijimos que a este nivel va a estar la información proveniente hacia la retina temporal y hacia la retina nasal, ¿no es cierto? Que provenían tanto del campo visual nasal como del campo visual temporal, ¿no? Entonces vamos a tener que va a haber una ceguera del ojo, ¿sí? O sea, la información proveniente y proyectada hacia hacia las dos retinas, tanto nasal como temporal, van a estar alteradas, ¿sí? Entonces va a haber la ceguera del ojo directamente, no va a haber nada de ese ojo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está rota y lesionada el nervio óptico de ese ojo. ¿Bien? Otro ejemplo es si hay una lesión a nivel del quiasma óptico, ¿bien? Que yo les dije que justo en el quiasma óptico lo que pasaba era que se iba a cruzar la información proveniente del campo visual nasal, ¿sí? Perdón, del campo retiniano nasal, ¿sí? Entonces vamos a tener lo denominado hemianopsia heterónima, ¿sí? El paciente no va a ver de los campos visuales temporales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que a la retina de este lado, o sea, la retina nasal, va a venir la información proveniente del campo visual temporal. Bien, entonces si yo hago una lesión a esta altura, por ejemplo, por, no sé, un tumor a nivel de la glándula hipófisis, una lesión vascular a este nivel, no voy a tener
la información que va a estar proyectada en esta retina nasal, y por ende el paciente no va a ver del campo visual temporal, ¿sí? Por eso se denomina hemianopsia heterónima, ¿bien? Y otro ejemplo es qué pasa si hay una lesión a nivel del tracto óptico o de la cintilla óptica, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver que va a estar cortada la información proveniente de este lado, ¿ven? ¿Sí? Que tenemos el quiasma óptico, que va a tener la información proveniente de la retina nasal, ¿sí? Que va a tener la información del campo visual temporal, ¿bien? Entonces, de este ojo está cortado, ¿bien? Y la información que va a ser proveniente del campo, o sea, de la retina temporal, que va a ser del campo visual nasal, también va a estar alterado. Entonces va a dar lo que se llama una hemianopsia homónima, ¿bien? ¿Y qué pasa si hay alguna alteración, una lesión a nivel de las radiaciones ópticas? Clínicamente lo que va a dar es una cuadrantopsia, ¿sí? Como se ve acá, ven, porque las radiaciones ópticas ya a nivel a esta altura de la vía óptica están más disgregadas. Entonces, la clínica que va a dar al paciente va a ser la denominada cuadrantopsia. Bien. Entonces, para ir dejando claro y escrito, las hemianopsias sería el área de ausencia de visión que afecta a la mitad del campo visual, y cuando el defecto campimétrico es monocular, la lesión se encuentra en la retina o nervio óptico homolateral, ¿sí? Y cualquier defecto que sea binocular se debe a una lesión del quiasma o por detrás del quiasma, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Es lo que habíamos dicho, si la alteración es a nivel del nervio óptico, el paciente va a tener ceguera de todo ese ojo, ¿sí? Si en cambio la lesión está a nivel del quiasma o después del quiasma, va a tener un defecto que va a ser binocular, o sea, no voy a ver bien de los dos ojos, ¿sí? Va a formar lo que es la hemianopsia. Bien. Y acá, para que sepan, bueno, la definición escrita de la hemianopsia homónima, que vimos recién, que la homónima va a afectar el campo derecho e izquierdo de ambos ojos, que es la afectación a nivel de la cintilla óptica, puede ser a nivel también del cuerpo geniculado lateral. Bien. Heterónima, que es cuando los semicampos no son equivalentes, es decir, que se da en la mitad izquierda y mitad derecha, que puede ser bitemporal o binasal. Y por ende, después hay otras hemianopsias que pueden ser altitudinales, que es por la pérdida de visión en los semicampos superiores e inferiores, que por ahí no se ve tanto en la clínica. Y la cuadrantopsia es cuando hay pérdida de un cuadrante visual, ¿sí? Todas estas hemianopsias pueden ser congruentes o no congruentes, dependiendo si el compromiso es en forma simétrica, ¿sí? Porque siempre se tiene que evaluar el paciente en la mirada binocular y después de cada ojo en forma individual, ¿sí? Y eso puede dar al examinador si es congruente o no congruente. Bien, y otros ejemplos también de las hemianopsias heterónimas bitemporales, la binasal y las altitudinales. Esto ya lo nombramos, es más que nada para que sepan cuáles son las causas de cada una de las hemianopsias. Vamos a dar unos ejemplos chiquitos nada más. La hemianopsia heterónima bitemporal puede ser debido a compresión del quiasma, como habíamos dicho, tumores de hipófisis. La hemianopsia heterónima binasal puede ser por compresión externa bilateral del quiasma también, que es raro, o por una patología intraocular isquémica. Y la hemianopsia altitudinal, cuando es monocular, puede ser de causa vascular o compresión del nervio óptico, y cuando es binocular es cuando hay una lesión bilateral isquémica occipital o una compresión prequiasmática. La verdad esto es menos frecuente. Bueno, acá es todas las lesiones que pueden encontrar, ¿sí? De toda la vía visual que estuvimos viendo hasta recién.
¿Y cuál sería la exploración del segundo par craneal? Tenemos que evaluar los campos visuales, la agudeza visual, que la agudeza visual se va a hacer por medio de este test que se ve acá, donde al paciente se lo ubica a, a unos metros de la tabla de Snell, ¿sí? En donde el paciente tiene que decir todas las letras que ve para poder determinar la agudeza visual. Bien, se hace de los dos ojos y tapándose un ojo para determinar la agudeza visual individual de cada ojo. También se va a evaluar la visión de los colores, y por medio de este aparatito que vemos acá, que es el oftalmoscopio, vamos a ver la denominado fondo de ojo, ¿sí? Que ya vimos al principio. Bueno, el test de Snell, ¿sí? Para la agudeza visual, ¿sí? El paciente se coloca para ver esta tabla y se le indica el profesional que le vaya leyendo las letras, ¿sí? Para evaluar lo que es la agudeza visual. Bien, y la agudeza visual vendría a ser la expresión de la función macular o visión central, en donde se va a examinar la visión, más que nada a distancia, y después también la cercana. La visión normal de un paciente es de 20 en 20. Y si el paciente usa anteojos, tiene que evaluarse con los anteojos colocados. También se hace la visión de los colores. Se usan varios métodos, por lo general se usan estas tablas de Shihara, en donde se ven números, ¿sí? Que el paciente tiene que decir qué número ve en cada una de las tablas. Y si no ve el número que está representado, significa que hay una alteración en los colores, ¿sí? Las alteraciones en la visión de los colores se denominan discromatopsias cuando hay una alteración en la visión coloreada, acromatopsia cuando hay ausencia de los colores, metacromatopsia cuando hay visión de objetos con color de distinto a lo real, y monocromatopsia cuando ve todo el mismo color, ¿sí? Las causas de la alteración de los colores pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas por lo general son más frecuentes, las adquiridas, cuando hay alteración en el nervio óptico puede alterarse el rojo y el verde, y cuando es la retina, el azul y el amarillo, ¿bien? Y bueno, este es el último, creo que es la última diapositiva, que habla sobre las lesiones de la vía visual, ¿sí? Por ahí lo que yo quería que sepan es que las lesiones de la vía visual presentan un defecto pupilar aferente, que es el denominado signo de Marcos-Gunn, que es cuando se ilumina el ojo del lado de la cintilla afectada. Las respuestas pupilares fotomotoras son normales en ambos ojos, tanto el reflejo motor como el conceptual, y al iluminar el ojo contralateral, la pupila se dilata, ¿sí? Como causas de este defecto pupilar aferente o signos de Marcos-Gunn, podemos encontrar tumores, malformaciones arteriovenosas, aneurismas o traumatismos, ¿bien? Acá yo les puse un video que representa una pupila de Marcos-Gunn, en donde el paciente, van a ver ahora, que es el defecto pupilar eferente, con la afectación del nervio óptico o la retina, que se ve el compromiso del nervio óptico izquierdo, ven que se dilata, ven, con el reflejo fotomotor. Vamos a verlo de vuelta. Hay una dilatación paradójica de este ojo, ¿sí? Ven que se dilata la pupila. Cuando se tendría que, por medio del reflejo fotomotor, si yo ilumino al ojo, se tendría que producir una miosis, ¿sí? Recuerden que es el trastorno pupilar más común,
Y bueno, es para que vean cuál podría ser una afectación y vean este video que me resulta bastante interesante colocarles. Bueno, espero que les haya servido y eso sería todo del segundo parque lineal. Muchas gracias.